Buenos días, Melanie. Efectivamente iba a estar con nosotros también doña Diala Jiménez, ministra de Comercio Exterior, pero tuvo un inconveniente. Igual nos iba a acompañar don Duainer Salas, viceministro de Comercio Exterior, y está con nosotros esta mañana para ampliar esos temas que citabas y otros más, porque vamos a iniciar. Don Duainer, buenos días. Un gusto tenerlo aquí en la revista. Recientemente tuvimos visita del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y se habló. Y varios de los temas que se han mantenido en agenda son los tratados de libre comercio. ¿Pretende esta administración ampliar tratados de libre comercio, renegociar tratados de libre comercio? ¿Y cómo está el tratado de libre comercio con Chile dentro de estas propuestas? Sí, muy buenos días, doña Laura, y encantado de estar acá. Del COMEX, de poder participar y poder generar estos espacios de diálogo sobre la política comercial. Ciertamente el libre comercio, por decirlo así, la inserción en mercados internacionales de nuestro país es algo que viene de larga data y en donde se ha manifestado tener una política de Estado, es decir, una política más allá de política de gobierno, sino mantenida y sostenida en el tiempo. Durante esta administración a lo que nos abocamos es justamente a un esfuerzo de coordinación de la política comercial con otros dominios de política pública, política agraria, política económica, política PYME, para generar una estrategia en este sentido. Dentro de lo que abordaron con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, estaba el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la nación suramericana. Sí, estos esfuerzos, más allá de una renegociación como tal, cada cierto tiempo se desarrolla una administración del tratado, es decir, sentarse a revisar los elementos fundamentales para propiciar un mejor aprovechamiento del acuerdo en aras de potenciar el intercambio comercial entre ambos países. ¿Y se puede? ¿Valdría la pena renegociar? ¿Qué puntos específicamente? Ha habido siempre controversia en torno al tema de la carne de cerdo. Recuerdo que el año pasado la administración pasada más bien fue uno de los temas en los que hubo una situación de tensión entre ambas naciones, sobre todo por parte de los productores nacionales. ¿Será ese uno de los puntos de abordar o no? ¿Hay interés por parte de Chile? ¿Hay interés por parte de Costa Rica o de la región? Sería tal vez muy prematuro hablar de sectores específicos a ser renegociados. Más que esto, una renegociación parte de un acuerdo entre ambas partes de poder generar un espacio para acrecentar entonces el espacio y poder generar un mejor intercambio. Pero sí se valorará la posibilidad de renegociar. Como le decía, más allá de renegociar es revisar aquellos elementos del tratado que pueden profundizarse o ampliarse. ¿Y si se va a realizar en esa dirección, conjuntamente Costa Rica-Chile o la región? Se buscaría un esfuerzo además regional en aras de la consolidación y la simplificación de acuerdos comerciales. Es una tendencia actual la, digamos, simplificación de los tratados de libre comercio para generar instrumentos que abarquen a más países. Eso sería en los próximos meses. Eso lo estaríamos valorando en los próximos meses. Bien, viceministro, me interesaría muchísimo también aprovechar, porque bueno, hay noticias que circulan y que son de último momento y hay otras que son más a mediano plazo. Las relaciones con Nicaragua son tensas, pero sobre todo los productores nacionales, digamos los industriales básicamente, y también los sectores exportadores e importadores, la Cámara de Comercio por ejemplo, han estado planteando la necesidad de ayuda, de ver cómo sacan sus productos a la nación, a Centroamérica, que es uno de los mercados más importantes. Es el segundo, me parece, prioritariamente primeramente los Estados Unidos y segundo Centroamérica o tercero Centroamérica. Usted me podrá precisar mejor. Lo cierto del caso es que han buscado mecanismos. ¿Qué tanto se ha avanzado para poder exportar o importar, en el caso de la Cámara de Comercio, que ha hecho ese planteamiento, los productos de Centroamérica, porque estaban en una situación realmente de SOS, de emergencia? Sí, ciertamente la situación que acontece en Nicaragua ha sido una de las áreas prioritarias de trabajo en estas primeras semanas de gobierno, especialmente en el término de, vamos a ver, lo que pasa en Nicaragua es claro y se ha manifestado en diversos espacios, es asunto y soberanía del gobierno nicaragüense. Correcto. Y de la sociedad nicaragüense. Como gobierno nos encontramos limitados en ese sentido, sin embargo, la idea es plantear alternativas para propiciar que se dé continuidad al comercio intrarregional.
En este sentido, desde el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, que es un órgano que presido como viceministro de Comercio Exterior, donde inciden diversas autoridades encargadas del control del ingreso y la salida de bienes y de personas, pero además con la participación de representantes privados, hemos generado especialmente dos alternativas ante lo que está sucediendo en Nicaragua. Una de ellas es propiciar mayor frecuencia en cuanto a los viajes de Costa Rica a países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que vayan directamente. Hoy en día mucho del transporte marítimo se da mediante carga consolidada y las rutas no son directas. La semana pasada tuvimos una rueda de negocios para propiciar que empresarios nuestros, exportadores e importadores dentro de la región centroamericana pudieran llegar a convenios y acuerdos con las navieras que ofrecen el servicio de transporte marítimo. Esa es una de las primeras áreas de trabajo. La otra es el proyecto del ferry entre Costa Rica y El Salvador. Esto fue algo que retomamos en el último mes como prioritario justamente por lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Durante estas últimas 2 semanas hemos tenido un trabajo muy intenso de articulación interinstitucional para propiciar que todas las autoridades competentes en el ingreso y la salida de bienes y de personas pudiéramos generar una estrategia para poner en ferry en marcha lo antes posible. Igualmente hemos trabajado articuladamente de manera internacional con El Salvador para que este proyecto sea una realidad. Entonces, ciertamente lo que acontece en Nicaragua nos afecta, bien lo decía usted, Centroamérica es uno de los mercados naturales de nuestro país, dependiendo de las estadísticas, consolidado puede ser el segundo o el tercero, pero sí es un mercado muy importante para nosotros, considerando especialmente que la mitad de nuestras exportaciones en el sector de alimentos y bebidas, casi un 50% es hacia Centroamérica, que además muchas de nuestras exportaciones a Centroamérica son de pequeñas y medianas empresas. Entonces sí es una situación a la cual estamos poniendo muchísima atención. Sobre la posibilidad de negociar con las compañías, ¿qué tanto se ha logrado avanzar en esa dirección? Es decir, ¿qué tan dispuestas están las compañías navieras a por lo menos abaratar un poco el costo de transporte y a partir de cuándo, qué disponibilidad, cuánto de las exportaciones estarían colocando bajo esa ruta, bajo esa vía? Hablemos tal vez de algunos números, viceministro. Sí, es importante destacar que como este es un acuerdo entre privados, es decir, entre navieras y entre empresarios, exportadores o importadores, nosotros lo que hacemos es facilitar el diálogo, generar el espacio para que entre privados pueda haber un acercamiento en este sentido. El día viernes de la semana pasada tuvimos esta primera rueda de negocios que le menciono, donde los empresarios se mostraron muy satisfechos ante la posibilidad de generar este tipo de convenios. No podemos hablar aún de cuánto del comercio interregional que pasa por vía terrestre hoy en día podría ser trasladado vía marítima porque va a depender de la voluntad, de la estructura de costos, de la competitividad. Hay empresas que naturalmente encontraron desde la primera semana de bloqueos una alternativa en el transporte marítimo, otras no lo tienen. ¿Cómo cuáles? Podríamos hablar de que algunas de perecederos, tal vez no podría mencionar nombres de empresas propiamente, pero sí las digamos lácteos, por ejemplo. Tenemos información de que algunas de estas empresas han utilizado la vía marítima como la alternativa más inmediata. ¿Ya la están utilizando? Ya la estaban utilizando, sí. Además estábamos propiciando este espacio. Por otro lado está el tema del ferry. Hoy en día solo a Nicaragua exportamos 5,000 contenedores a la semana en promedio. Es importante reconocer que el proyecto de ferry lo tomamos como uno prioritario, uno que queremos que sea permanente en el tiempo y que genere una alternativa al transporte terrestre en la región, pero que aún en su máxima capacidad el proyecto del ferry podría abarcar entre un 10 y un 20% de lo que hoy va vía terrestre solo a Nicaragua. Entonces sí estamos trabajando incluso conjuntamente con la región por medio de espacios como la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y el Consejo de Ministros de Integración para obtener otras posibilidades y que el comercio intrarregional no se estanque ni decrezca.
ni decrezca por esta situación. Pero lo del ferry sería más a mediano plazo, viceministro Dwainer Salas, es lo que le puedo interpretar. Eso sería como en qué plazo, y si ya empezaron esas negociaciones a darse entre las compañías navieras y los empresarios, aparte de la de lácteos. Sí, en efecto las negociaciones están entre los empresarios exportadores e importadores y las empresas navieras, y además de que son acuerdos entre privados. Puede que algunos se hayan generado en esta rueda de negocios, puede que por su parte haya empresarios que hayan convenido con navieras, porque depende de los modelos de negocios de estas organizaciones. El proyecto del ferry esperamos incluso que sea una realidad en el corto plazo. Esperamos, ¿Qué es? Esperamos poder anunciar esta semana que ya nos encontramos todos en la disposición, digo todos, la institucionalidad pública costarricense y salvadoreña, de que tenemos los procedimientos armonizados para que el ferry pueda entrar en operaciones. Sin embargo, también el tema del ferry, una vez que estemos listos para tener el proyecto en acción, va a depender también de una negociación de las distintas empresas navieras que vayan a ofrecer el servicio de ferry con las concesionarias del puerto, que sería en nuestro caso Puerto Caldera, y en el caso de El Salvador el Puerto de la Unión, que es administrado bajo modelo de concesión también. Eso eventualmente entonces se podría estar anunciando esta semana, sí, lo del ferry. Eso es lo que soluciona un 10%, decía usted. Entre un 10 y un 20%, sí, en términos generales. Desde luego hay que plantear otras alternativas. También tenemos información de que las rutas bloqueadas, que eran las que nos afectaban el comercio, han sido despejadas. De hecho, la semana pasada solo se encontraba bloqueada la ruta de Jinotepe, y esta semana, de hecho ayer, se nos informaba que ya se había despejado. Entonces es probable que el comercio vía terrestre vuelva a normalizarse, o al menos a regularse un poco mejor a partir de estos días. Bueno, entonces esperaremos anuncio en ese sentido. ¿Se tiene más o menos una idea, ya para cerrar este tema, de qué productos podrían transportarse, o qué productos que exportamos podrían trasladarse vía ferry? Sí, esencialmente sería aquellos productos que le permitan tener una estructura de costos. El transporte marítimo es un poco más oneroso elevado que el transporte terrestre. Hay bienes que exportamos o que importamos de Centroamérica cuyos márgenes de utilidad, según reportan las empresas, son bajos y que tal vez no permitirían generar una estructura de costos para la utilización del ferry. Sin embargo, hay otros productos o sectores que sí verían como una posibilidad real el ferry. ¿Cómo cuáles? Podemos hablar de productos perecederos que tienen cierto margen de ganancia que podría tal vez permitirles contingentemente la utilización del ferry. ¿Y los lácteos entonces? Tal vez sería muy arriesgado precisar un producto en específico o un sector, porque depende, como le digo, de la estructura de costos de cada una de las empresas. Viceministro Dwainer Salas, ¿por qué apostar a la OCDE, esta élite de países, 36 países, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y por qué no tanto a la Alianza del Pacífico? ¿Por qué una sí, por qué una no? ¿Por qué avanzar hacia la OCDE? Creo que lo más importante es reconocer las diferencias entre lo uno y lo otro. Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración que inicia por lo comercial, pero que se profundiza en otras áreas como lo político y como la cooperación. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, más que ser una plataforma o un mecanismo de integración económica, es un foro de compartir buenas prácticas. La OCDE agrupa a países desarrollados y en desarrollo que han podido combinar crecimiento económico con bienestar. Es justamente esto lo que es importante para nuestro país, y por esto también es el proyecto OCDE es uno que viene incluso de 2 administraciones atrás, que retomamos en esta administración y que podamos consolidar en definitiva en esta administración la adhesión a la organización. Sin embargo, digamos, para pertenecer a la OCDE hay una serie de prerrogativas o de requisitos, vamos a ver, de pasos que hay que seguir. Varios de ellos, Costa Rica en educación, en el tema bancario, en el tema, vamos a ver, de salud
salud tal vez no lo he visto tanto, pero en tema agro, en fin, esos pasos que hay que dar son casi como requisitos para formar parte de un tratado de comercio, se asemejan un poco. ¿No lo ven ustedes de alguna manera similar? Es que un tratado de libre comercio en definitiva no. De hecho, guarda parámetros totalmente distintos. Como le mencionaba, OCDE es buenas prácticas. Un tratado de libre comercio lo que busca es generar espacios de apertura comercial, de inserción, y ciertamente hay materias que se negocian en los tratados de libre comercio, pero lo que buscan es, como le mencionaba, integración económica. Usted mencionaba el caso de salud, por ejemplo. Salud fue uno de los primeros comités donde tuvimos el visto bueno, donde tuvimos la aprobación de OCDE, es decir, que nuestros parámetros están acordes a la organización. Actualmente tenemos aprobación en 12 comités de 22, justamente faltan estos 10 que esperamos se consoliden en los próximos meses. ¿Esos 10 que faltan en qué ámbitos son? Sí, podemos hablar de competencia, finanzas públicas, otros elementos de esta índole. Lo importante acá es que el simple hecho de trabajar en estos puntos nos ayuda a mejorar. El caso más concreto, o uno de los casos concretos, es en temas de economía digital y cuestiones de seguridad cibernética. Solo consolidar la información que requería la OCDE para poder analizar y dar el visto bueno en este comité nos generó ya nosotros, o como país, tener una política de ciberseguridad. Entonces es importante destacar esto. El simple hecho de trabajar en la recopilación de todos los elementos valorativos para la OCDE nos ha permitido mejorar. ¿Significa para la OCDE, por ejemplo, requisitos o pasos? Usted decía, para pertenecer a la OCDE, o los miembros de la OCDE que estuvieron la semana pasada en la Asamblea Legislativa, lo recuerdo, haciendo varias exposiciones, pedirán la aprobación de la reforma fiscal como un requisito importante para que Costa Rica forme parte de este club de países, de estos 36 países. Tal como se mencionó la semana pasada, la reforma fiscal se ve algo absolutamente necesario dadas las condiciones actuales de nuestro país. No podríamos decir que este sería un requisito sine qua non del ingreso, de la adhesión a la OCDE. Sin embargo, la OCDE ha sido vehemente y ha insistido en que es necesario generar una reforma fiscal para no propiciar un agravamiento de la situación y la liquidez pública. Eso significa entonces que si no está listo, si Costa Rica no lograra una aprobación del proyecto de reforma fiscal en la Asamblea, no se podría ingresar a la OCDE. Digamos que, como le mencionaba, no está condicionado. Sin embargo, sería muchísimo más difícil poder pensar en consolidar los elementos y los comités que faltan sin avanzar en reforma fiscal. Se ve como un paso necesario para poder continuar con todo lo que nos hace falta en los distintos comités de OCDE. Se podría plantear uno por qué razón, digamos, cuáles serían esos requisitos que sí se requieren, o esos pasos que sí se requieren de tipo fiscal para poder pertenecer a la OCDE. Sí, hay... En torno a nuestras finanzas. Sí, por ejemplo, hay proyectos de ley en materia de regulación y finanzas públicas. Sin duda es un ámbito directo de la salud fiscal de nuestro país. Entonces, sí hay muchísima relación entre algunos de los comités faltantes y la reforma fiscal. Piden que no haya un déficit tan amplio, se refieren a ese tipo de requisitos o de puntos o de ítems específicamente. En efecto, el déficit es uno de los principales problemas que aquejan a los países que no son desarrollados, y los países desarrollados buscan cómo paliar estas situaciones. Costa Rica sin duda tiene que hacerlo para poder continuar en el camino hacia la OCDE. Uno de los temas para ingresar a la OCDE estaba en educación. Me ha llamado la atención el punto o el énfasis que han hecho en torno, recuerdo la lectura que hicieron sobre el bachillerato, por ejemplo, que no debería ser un mecanismo de medición para los estudiantes, para que puedan obtener ese sello o ese título finalmente de secundaria.
Ese es uno de los elementos que Costa Rica tiene que reformar, en esos puntos Costa Rica tiene que avanzar en torno al tema de educación específicamente. Don Dwainer Salas, ¿qué nos podría usted decir? Mira que en materia educativa, este fue uno de los comités donde ya tuvimos la aprobación. Entonces, a partir de los parámetros y las buenas prácticas de la OCDE, en materia de educación ya contamos con el visto bueno en este sentido. Ahora bien, como usted mencionaba, se insistió en varios elementos. Uno de estos además fue el propiciar una mayor educación de menores y demás, entonces... Que se incluyera el presupuesto del INA junto con el de educación. En efecto, entonces esto nos ha ayudado, como le mencionaba, incluso antes de ser parte de la OCDE ya estamos mejorando. ¿Y se van a incluir ese presupuesto? Sí, eso es lo que se busca. Bien, en el tema de banca, recuerdo la discusión que se dio un poco entre don Alexander Mora, el antecesor de doña Diala, y también Otón Solís. Se mantenía el tema de la garantía hacia la banca privada. ¿Eso se mantiene? ¿Es un requisito fundamental? ¿Se tiene que dar esa garantía a los sectores, a la banca privada igual que la estatal? Mira que justamente es uno de los temas que estamos trabajando en cuanto a reformas. Actualmente se encuentra en corriente legislativa varios proyectos en el tema de OCDE y esto es algo en lo que todavía se está trabajando y todavía se está discutiendo. O sea, todavía no está, digamos, no es un requisito que tenemos que aprobar. Lo que se propicia es que en efecto pueda suceder, pero como le menciono, es un tema que necesitamos generar el espacio de comunicación y diálogo respectivo con la Asamblea Legislativa y con los distintos actores competentes para poder avanzar en esto. Estaba viendo uno de los datos interesantes, recientemente una publicación del diario La Nación, que las exportaciones, la del banano prácticamente, bajaron. Está dentro de las metas aumentarla. ¿Por qué habría bajado las exportaciones de banano en nuestro país? ¿Es uno de los productos que sigue siendo número uno o estamos ya como uno de los productos, ya ocupa otra posición dentro de esa tabla de productos que exportamos al exterior? No, piña, banano, café siguen siendo parte de nuestros productos agrícolas estrella. Realmente la idea es trabajar muy de cerca con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Economía, que la política comercial esté articulada a la política económica y a la política agrícola. ¿Se pueden mejorar esos datos? ¿Cómo lo ve usted, viceministro Dwainer Salas? ¿Se pueden mejorar los datos o los índices de banano o se mantendrá esa tendencia hacia la baja? No, en efecto se pueden mejorar esos números, las estadísticas pueden propiciar que haya más exportaciones de este bien y sí es un área de trabajo futura. Dentro de las negociaciones que hay sobre el proyecto y el tema fiscal está el tema de las zonas francas. La Contraloría ha insistido en que hay sectores que han sido muy incentivados y que se debe analizar el régimen de incentivos que hay actualmente. ¿Cómo ve usted el tema? Ayer, por cierto, estuvo dentro de los planteamientos lo de las zonas francas por parte de las organizaciones sociales, básicamente sindicales, hacia el gobierno. ¿Usted cree que se debería de valorar el incentivo a las zonas francas en ese momento, como por ejemplo es la exoneración? En lo particular, consideramos que las zonas francas realmente le han aportado mucho al país. Ciertamente es un régimen que viene de larga data, incluso se piensa en zonas francas o se habla de zonas francas incluso desde antes de la creación del Ministerio de Comercio Exterior. Es un área donde realmente hemos tenido la oportunidad de generar una atracción de inversiones y que se propicie de esta manera mayores encadenamientos locales, oportunidades de empleo y demás. Ciertamente en el tema de zonas francas hay que empezar a hablar de otros temas, por ejemplo, cómo propiciamos que además haya una mayor regionalización de este régimen, es decir, que los beneficios obtenidos del régimen de zonas francas puedan ser más escalados incluso a otras áreas del país. Un beneficio pero escalonado. Digamos, no escalonado, sino que pueda ser trasladado a otras regiones. Tenemos alguna o cierta concentración de empresas bajo zona franca en el gran área metropolitana y parece que es importante
que se propicie una mayor regionalización de estas iniciativas. Eso significaría fomentar o propiciar esas exoneraciones en aquellos regímenes de zonas francas que estén más en los puertos, por ejemplo. Que estén más en los puertos, que estén en otro tipo de regiones. Podríamos hablar no solo de Punta Arenas y Limón, de la zona de Occidente, podríamos hablar de la zona norte, es decir, en general que haya una mayor regionalización de la estrategia de zonas francas. Eso sí se podría analizar. Eso sí se podría analizar. Valorar, digamos, a quiénes se les da exoneraciones a cambio de que estén ubicados en zonas que tienen problemas de desarrollo económico. La ley del régimen de zonas francas es clara, ¿verdad? Y tenemos un parámetro legal que entonces nos determina cuáles son las características, los requisitos y los lineamientos para que una empresa se instale bajo zona franca. Pero sí podemos propiciar y trabajar con las empresas nuevas que se van a instalar en nuestro país o con empresas ya instaladas que plantean ampliar operaciones, de que se valore más que todo también llevar estas iniciativas y el esfuerzo de generación de trabajo a las regiones. Muchas gracias, Dwainer Salas, viceministro de Comercio Exterior. Nos amplió una variedad de temas amplísima que pudimos abarcar con esta entrevista. Gracias, regresamos al estudio principal con más información. Gracias, doña Laura. Vamos a hacer una pausa.